Muy bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En el día de hoy vamos a estudiar la esquizofrenia como principal representante de la psicosis. Vamos a estudiar la fisiopatología y las manifestaciones clínicas de la esquizofrenia. Entonces, de la esquizofrenia podemos decir que como definición tenemos que es una enfermedad grave, que tiene varios subtipos o varias descripciones clínicas. El origen de la palabra esquizofrenia viene de la palabra del griego schisen, que significa hacer una división entre la razón y el entendimiento, que es precisamente la característica de la esquizofrenia, una enfermedad donde el paciente tiene una escisión con la realidad, su pensamiento y su conducta no van a estar acordes con la realidad. Es una enfermedad grave, es una enfermedad progresiva, es decir, que cada vez que el paciente va presentando crisis, la situación se va agravando tanto para el paciente como para todo su entorno, porque es una enfermedad que tiene marcada repercusión ambiental. ¿Y por qué ocurre esto? Porque afecta globalmente al paciente, tanto en su función cognitiva, en su función afectiva, así como en su función laboral, en su rol y desempeño social, afectando de todas las maneras y haciendo que obviamente la situación ambiental del paciente sea difícil, porque en muchas situaciones son pacientes que requieren de cuidados, son pacientes que requieren de supervisión continua, son pacientes que muchas veces no logran tener una autonomía y una autonomía económica tampoco, lo que hace que ellos dependan de otras personas para poder subsistir. La esquizofrenia, la evolución de la esquizofrenia como enfermedad es casi tan larga como la evolución de la psiquiatría como especialidad de la medicina. Podemos tener que, por ejemplo, en 1672 Willis habló de una estupidez, obviamente refiriéndose al deterioro cognitivo que tenían los pacientes con esquizofrenia. En 1814 Esquirol la definió como demencia crónica, y es un punto bien importante porque ya hay una descripción del estado crónico de los pacientes con esquizofrenia. En 1851 Morel crea el término demencia precoz, otra característica muy importante porque hacía la advertencia, hacía la observación de lo pronto que se presentaban los síntomas. Hablaban de demencia porque englobaba un deterioro cognitivo marcado de los pacientes. En 1863, Carl Baum describe un cuadro como hebefrenia que se caracteriza por alteraciones entre la excitación y la depresión. Una observación bastante interesante porque, como vamos a ver más adelante, la esquizofrenia tiene muchos síntomas de aislamiento, son llamados síntomas negativos, de anedonia, de incapacidad para disfrutar, y también los pacientes con una vivencia personal, con todo lo que representa la sintomatología de la esquizofrenia, pueden presentar características depresivas, es decir, son pacientes que pueden sufrir de depresión. En 1874, Carl Baum describe la catatonía caracterizada por alteraciones motoras, que hoy en día, por ejemplo, es un subtipo de la esquizofrenia, la catatonía entendida como la alteración motora que hace que los pacientes vayan desde el extremo de la hiperexcitación hasta el extremo inhibidor completo de la inhibición motora, la flexibilidad seria, el negativismo, la obediencia automática, todas estas alteraciones motoras. En 1896, Kraepelin en Alemania traduce la teoría de la demencia precoz de Morel y en su descripción narra las alteraciones del tipo alucinatorio, es decir, ya ve otras características más allá solo de las cognitivas, y de las ideas delirantes que se originaban de manera precoz, es decir, en personas jóvenes,
y los diferenciaba de los pacientes que tenían recuperación y normalidad entre las crisis, a los que les denominó psicosis maníaco-depresiva. Una diferencia fundamental que sigue existiendo hoy en día, porque hoy en día consideramos que una gran diferencia entre las alteraciones del humor, por ejemplo una manía y una esquizofrenia, es que el paciente que tiene alteraciones del humor puede tener episodios de mejoría entre crisis. En cambio, los pacientes con esquizofrenia tienden a tener un deterioro continuo. Bien, finalmente fue Bleuler quien usó el término de esquizofrenia para determinar a pacientes que presentaban separación, división entre la percepción, las emociones, el pensamiento y el comportamiento. Es decir, pacientes que tienen esa disociación, que se pierde esa integridad con la realidad y que van a tener alterada su cognición, su comportamiento, sus emociones. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, esta cifra que oscila más o menos ha oscilado un poco en los últimos años debido al aumento del acceso de las personas a los servicios de salud, sobre todo de salud mental, y varía más o menos entre el 0,7 y el 1,8% a nivel mundial. Fíjense que hace unos 15 años la Organización Mundial de la Salud decía que la probabilidad de padecer esquizofrenia era del 1% en la población mundial. Igual sigue siendo un número bastante grande. Lo que nos sigue preocupando es que aproximadamente solo el 50% de los pacientes logran atención. Y la idea es cada vez reducir más esta brecha y ojalá que se logre la atención completa de los pacientes que requieren atención. La esquizofrenia afecta por igual a hombres y a mujeres. La única característica peculiar que se observa es que en hombres el comienzo de la sintomatología suele ser antes que en las mujeres. La edad promedio del primer brote, es decir, de la crisis que va a desencadenar o que va a motivar la consulta con psiquiatría, suele ser entre los 20 y los 30 años. Hay casos de esquizofrenia infantil y después de los 40 años, es muy raro generalmente encontrar debut de esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia están más predispuestos al consumo de drogas debido a la afectación global del funcionamiento. Obviamente, un paciente marginado, un paciente aislado, un paciente, digamos, sin estructura cognitiva, tiene mayor predisposición a caer en adicciones de todo tipo, desde el alcohol hasta cualquier tipo de droga. También, por ejemplo, tienen mayor predisposición a fumar tabaco, entonces la adicción a la nicotina se presenta en gran número de pacientes por muchas razones, porque recordemos que durante mucho tiempo los pacientes fueron marginados a estar institucionalizados. Un paciente era diagnosticado con esquizofrenia y tenía casi como condena tener que vivir en una institución psiquiátrica. Y en una institución psiquiátrica la adicción a la nicotina se hace más fácil porque muchos pacientes institucionalizados consumen, porque luchar contra la adicción de la nicotina en pacientes institucionalizados es muy difícil, y adicionalmente porque hay cierta relación entre el fumar, es decir, entre la nicotina y la relajación, por ejemplo, del efecto extrapiramidal de los antipsicóticos. Entonces la nicotina produce cierta relajación muscular que permite que los pacientes tengan esa tendencia a fumar. Bien, la etiología de la esquizofrenia es bastante amplia. Mucho de lo que nosotros sabemos como etiología de la esquizofrenia hoy en día sigue en el marco de la hipótesis, sobre todo con el origen, con el advenimiento de los medicamentos. Se han descrito muchas, digamos, vertientes fisiopatológicas del origen de la esquizofrenia. Hay algunas cosas que ya son comprobadas y también, por ejemplo, tenemos comprobado que no existe un factor único, es decir, que es un conjunto de factores lo que va a determinar el desarrollo de la esquizofrenia como enfermedad. Para hablar de la genética debemos decir que existe una gran carga genética
para el desarrollo de la esquizofrenia. Por ejemplo, se han estudiado gemelos monocigotos, donde la probabilidad de desarrollar esquizofrenia cuando uno de los padres es esquizofrénico es del 50%. Incluso, por ejemplo, si los hijos son alejados de la madre esquizofrénica, es decir, una madre esquizofrénica da a luz dos hijos gemelos monocigotos. Si la madre es separada de ellos, la probabilidad de sus hijos, que también son separados, de tener esquizofrenia es del 50%, independientemente de que se desarrolle fuera del núcleo conflictivo que pueda tener la madre psicótica, la madre esquizofrénica. Entonces la relación es directa para familias, familiares de primer grado de consanguinidad. Y obviamente la probabilidad va disminuyendo en la medida que el grado de consanguinidad se va ampliando. Ahora, por ejemplo, en gemelos disigóticos, la probabilidad de tener esquizofrenia o desarrollar la enfermedad es del 25%. Hay muchas características también desarrolladas asociadas con el desarrollo genético y, por ejemplo, se ha determinado que en hombres mayores la calidad del espermatozoide disminuye y entonces en personas o en varones mayores estamos hablando de más de 60 años, que van a engendrar, tienen mayor probabilidad, esos frutos, esos bebés que nacen de esos padres, tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Es decir, que estamos hablando de que con el paso del tiempo la calidad del espermatozoide se deterioraría. Ahora, hay otros trastornos asociados, por ejemplo, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico, que son trastornos de la personalidad y que están directamente relacionados con la esquizofrenia. Se tiene mayor probabilidad, entre 4 y 5 veces mayor probabilidad de desarrollarlos en descendientes directos de pacientes esquizofrénicos. Las complicaciones obstétricas y víricas están directamente asociadas con la esquizofrenia. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia suelen nacer con mayor frecuencia durante los meses de invierno, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, entre el invierno y el comienzo de la primavera, lo cual se asocia más a la presencia de determinadas enfermedades víricas, por ejemplo, el virus de la influenza. Todas las alteraciones obstétricas que producen sufrimiento fetal, el retraso en el crecimiento intrauterino, el sufrimiento fetal por alguna enfermedad materna, el sufrimiento fetal por la hipoxia perinatal, por alguna complicación obstétrica, la desnutrición materna, la incompatibilidad de factor RH, van a predisponer que ese fruto, que ese bebé que nace bajo esas condiciones, tenga mayor probabilidad de desarrollar la esquizofrenia como enfermedad. Entonces estamos hablando también de que hay un problema del neurodesarrollo como factor estructural para el desarrollo de la enfermedad. Ahora hay países, por ejemplo los países tropicales, el centro del África o por ejemplo algunos países de Latinoamérica, donde las estaciones no son tan marcadas o no tenemos ese invierno y esa primavera como en los países nórdicos o australes, pero que se caracteriza por presentar continuamente otro tipo de infecciones virales en especial, por ejemplo la rubeola. Entonces todas esas infecciones predisponen al desarrollo de la esquizofrenia como enfermedad. La teoría de los factores bioquímicos es muy importante, es muy interesante porque va a permitirles a ustedes comprender en parte cómo funcionan los esquemas farmacológicos actualizados para atender pacientes con esquizofrenia o con diferentes tipos de psicosis. Obviamente que nosotros hablamos todavía de teorías, porque si bien estamos casi cerca o consideramos que lo podemos casi asegurar, sobre todo con el origen de los medicamentos o con la evolución y el desarrollo de técnicas farmacológicas terapéuticas, aún falta mucho camino por andar.
La primera teoría conocida fue la hipótesis dopaminérgica y de hecho es una teoría todavía muy fuerte que se desarrolló a partir del descubrimiento de la clorpromazina, que es un antipsicótico, pero que no era antipsicótico. En la década de 1950 era un antihistamínico que se descubrió que parecía reducir los síntomas positivos de la esquizofrenia, es decir, las alucinaciones, los pensamientos delirantes, y a partir de ahí, de ese descubrimiento, se empezó a usar como antipsicótico y adicionalmente se empezó a estudiar por qué razón podría estar produciendo esos síntomas. Entonces la hipótesis dopaminérgica consiste en que hay un efecto aumentado de la actividad dopaminérgica, pero esa actividad dopaminérgica no es igual, no es sincrónica en todo el cerebro. La actividad dopaminérgica parece estar aumentado fundamentalmente en la parte basal, en el sistema límbico, que controla muchas de nuestras emociones, muchos de nuestros afectos, y adicionalmente parece estar inhibido en la parte cortical. Recuerden también que la parte cortical está conectado con el sistema límbico y con la parte basal. Por eso, por ejemplo, todas las sustancias o los elementos que aumentan el nivel dopaminérgico en la vía mesolímbica, por ejemplo, drogas como la cocaína, como las anfetaminas, todos los psicoticomiméticos como el LSD, aumentan la disposición de dopamina en las estructuras mesolímbicas, y por el contrario la disminuyen en la parte cortical. Por esta razón los pacientes producen síntomas positivos como las alucinaciones, como los delirios, como las alteraciones del pensamiento, y adicionalmente la falta de dopamina en las estructuras corticales produciría los síntomas negativos de la esquizofrenia como el aislamiento, la anedonia, la incapacidad de planear y ejecutar. Ahora, se han hecho muchos estudios intentando comprobar el efecto aumentado de la dopamina. Por ejemplo, el estudio, el dosaje del nivel del ácido homovanílico, que es el metabolito de la dopamina en sangre, pero no se ha podido hacer una correlación directa entre eso. Lo que sí se ha podido demostrar, por ejemplo, es el aumento de los receptores dopaminérgicos en las estructuras mesolímbicas, tanto en SPECT como en estudios post-mortem, estudios de patología. La teoría serotoninérgica también se origina a raíz del estudio de un medicamento muy importante, un antipsicótico muy importante que tenemos hoy en día, que es la clozapina, que produce un antagonismo, es decir, hace un efecto contrario al efecto serotoninérgico y de esa parte reduce los síntomas positivos de la esquizofrenia. El glutamato, como principal neurotransmisor activador o excitador del cerebro, tiene fibras glutamatérgicas por las neuronas piramidales que ustedes recordarán, que conectan la parte cortical también con la parte cortical, es decir, hace conexiones córtico-corticales y también hacia los ganglios basales. Hay varios receptores de los neurotransmisores excitadores, pero uno que tiene una función principal es el receptor NMDA de glutamato, que tiene importancia porque, por ejemplo, la fenciclidina, si ustedes la recuerdan, también llamada polvo de ángel, que era un anestésico que se usaba hace mucho tiempo y que cumple rol antagonista de estos receptores, de los receptores NMDA, producía síntomas similares a los de la esquizofrenia, síntomas positivos, es decir, alucinaciones y delirios. Por tanto, entonces se supone que existe una relación directa entre la acción de los receptores de glutamato NMDA. Y por último tenemos al GABA, que actúa como regulador de la función dopaminérgica. Todo esto, chicos, si ustedes pueden ir asociando, es un ciclo que está conectado. Por ejemplo, la acción del glutamato, la activación del glutamato de la neurona glutamatérgica por los receptores de serotonina 5-HT2C
en las neuronas piramidales corticales hacen que de una forma sincrónica se active, por ejemplo, el GABA en los ganglios basales inhibidor, y la acción del GABA inhibidor en los ganglios basales va a reducir la liberación de dopamina en los ganglios basales. Por tanto, la reducción de dopamina, por ejemplo, hace que los antipsicóticos atípicos no produzcan el característico efecto extrapiramidal de los medicamentos. Esta es una imagen que les quería traer, es una tomografía con emisión de positrones. Este es un paciente que no, el que está a la izquierda, es un paciente que no se ha hecho atender o que no está tomando antipsicóticos, y el de la derecha es un paciente que está tomando antipsicóticos. Los dos son pacientes esquizofrénicos. Lo que ustedes pueden ver acá, esta dimensión roja, esta mayor intensidad, es la presencia de proteína SV2A, importante para hacer conexiones neuronales, es decir, que la red aumenta. A diferencia de este paciente en el que no podemos observar esa conexión, es decir, hay una disminución proteica, la interconexión neuronal está disminuida. Esto lo podemos observar hoy en día gracias, por ejemplo, a la existencia de la tomografía con emisión de positrones, que está mostrando que nos está midiendo la cantidad de conexión, de acción interneuronal. Entonces, acá podemos ver que, por ejemplo, los receptores D2 estarían en normal, ¿ves? Y acá habrá un aumento. El aumento de esos receptores disminuye la presencia de la proteína SV2A, por tanto la conexión interneuronal está disminuida. Esto es un hallazgo muy importante, obviamente que no es patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo le puedo hacer una tomografía o una resonancia a un paciente esquizofrénico y me puede salir normal. No quiere decir que todos vayan a tener esto, pero es una caracterización fisiopatológica bastante interesante de los pacientes con esquizofrenia, y es el alargamiento de los ventrículos laterales con reducción del volumen cortical y reducción de la sustancia gris. Ustedes lo pueden ver bien acá. Este, por ejemplo, que está a la izquierda, es una tomografía normal, y el que está a la derecha, por ejemplo, pueden ver la forma de la dilatación de los ventrículos. Obviamente, miren cómo está la corteza en esta parte, y la pueden ver acá. ¿Ven? La forma en cómo se aplana, se pone más pequeña. Acá también pueden verlo en otro corte, ¿ves? Los ventrículos laterales de características normales y cómo se ven los ventrículos laterales en pacientes esquizofrénicos. Ahora, no es algo patognomónico porque no quiere decir que todos los pacientes con esquizofrenia tengan los ventrículos laterales y que nosotros lo podamos poner como criterio diagnóstico, hacer tomografías o resonancias para saber si nuestros pacientes completamente tienen los ventrículos laterales dilatados o tienen la disminución en la sustancia gris cortical. Lo importante de esta imagen que ustedes están viendo ahora, que muestra la dilatación ventricular, la reducción de la sustancia gris en la parte cortical, es que nos está hablando de una alteración estructural. ¿Ves? Que el cerebro de nuestros pacientes no está funcionando bien. Ahí radica la importancia de corregir el término clínico de patología no orgánica, porque la esquizofrenia es un problema orgánico. Hay algo que no está funcionando bien estructuralmente, ya sea a nivel físico-químico, por ejemplo con neurotransmisores, como lo estamos viendo, o a nivel macro o estructural, en este caso, como la estructura ventricular o en la propia estructura cortical. La simetría de los hemisferios cerebrales es una característica bastante importante, tampoco es patognomónica, no es exclusiva, entonces no es diagnóstica, pero se observa en estudios post-mortem de pacientes esa característica.
la disminución de los tamaños de todas las estructuras del sistema límbico, tanto la amígdala como el hipocampo, como el giro parahipocampal, y la reducción de tamaño en términos generales de la corteza. Son características de los pacientes con esquizofrenia, que se observan en pacientes con esquizofrenia. Repito, tengan en cuenta que no es una característica diagnóstica, entonces yo puedo hacerle una resonancia a un paciente y probablemente la estructura va a estar normal, ¿ves? O no la voy a ver alterada directamente. Esto depende mucho de la evolución de la enfermedad, depende mucho, por ejemplo, un PET de un paciente con tratamiento adecuado va a aparecer un PET normal porque las conexiones interneuronales se van a ver normales. Entonces todavía no hemos evolucionado a tener un criterio diagnóstico imagenológico. Sabemos que hay estructuras que se alteran, sabemos que hay estructuras que se van dañando paulatinamente, que lo podemos ver en estudios post-mortem, que los podemos ver en estudios de imágenes, pero no son absolutos, no son siempre para hacer criterio diagnóstico. Bien, vamos a hablar un poco del inicio y del curso de la enfermedad. Del primer episodio tenemos como característica del primer episodio psicótico, también conocido por muchos como brote psicótico, suele presentarse entre los 20 y los 30 años, que suele presentarse primero en los varones, después o más tarde en las mujeres, que tiene como característica ese nivel grave de desconexión, abrupto, que generalmente motiva la consulta a un especialista, a un psiquiatra o a cualquier médico. Ahora, antes del episodio psicótico suele haber una fase llamada fase prodrómica. La fase prodrómica generalmente no es referida ni por el paciente, ni por la familia, ni por cuidadores, ni por personas externas, a menos que los médicos la indaguen y la sepan interpretar. Pero la fase prodrómica es característica. ¿Qué características tiene la fase prodrómica? Dura más o menos un año, puede ser más tiempo, puede ser 2 años, en la que el paciente empieza a tener alteraciones conductuales, no marcadamente desadaptativas, pero sí llamativas. El paciente se empieza a aislar, empieza a tener menos interés en tener actividades sociales, como por ejemplo no querer ir a fiestas. Ahora, hay que saber interpretar esto, no es que ahora que todo chico que no quiera ir a la fiesta está en un prodromo de esquizofrenia. No, quiere decir que el chico antes normalmente tenía esa función y como que abruptamente lo deja de sentir o lo deja de desear, prefiere quedarse en su casa, prefiere estar encerrado, no realiza ningún tipo de actividad lúdica, el paciente se torna irritable, se torna molesto. Algunas alteraciones físicas se empiezan a presentar, por ejemplo, el paciente baja de peso, deja de comer normal o con su hábito anterior normal, se queja de dolores corporales, pareciera que tiene mucha fatiga, que no puede hacer actividad, que no puede ir al colegio o a la universidad o al trabajo, que se siente mal físicamente, muchas veces son diagnosticados con síndrome de fatiga crónica, con dificultades para concentrarse, para ejecutar tareas, para planear, para terminar tareas. Algunos pacientes parecen como depresivos, ¿no? Están como muy aislados, da como la característica de que se parecen extraños, que la gente que los está observando de afuera dicen, sí, parecía que él ya venía teniendo algo porque se veía solo, se veía taciturno, como si estuviera continuamente meditando, o porque el paciente estaba molesto, se irritaba por todo lo que le decían, o que estaba un poco suspicaz, como indagando todo, como preguntando todo, como poniendo a prueba todo. Generalmente los familiares suelen darle esa característica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recuerden que el diagnóstico de la esquizofrenia nosotros lo vamos a hacer longitudinal en la historia clínica del paciente.
que los síntomas no son específicos solo de esquizofrenia porque hay otras entidades psiquiátricas, por ejemplo la manía, que también presenta alucinaciones, que también el paciente puede presentar delirios, que también puede tener conducta desorganizada, o una depresión donde el paciente también puede estar psicótico, también puede estar catatónico. Entonces, que el estudio longitudinal del curso de cómo va evolucionando la enfermedad es lo que va a permitir que nosotros podamos hacer el diagnóstico de la esquizofrenia. Y una vez que el paciente va pasando esta fase prodrómica, caracterizada por este tipo de alteraciones sutiles, pero que después la familia los puede comentar, los puede observar si se los preguntamos, el paciente tiene el brote, es decir, tiene el episodio grave donde se tornó paranoide o se tornó con comportamiento muy desorganizado o su pensamiento y su lenguaje se desorganizaron mucho, con todas las características de síntomas negativos, y que todas esas situaciones desencadenaron el motivo de consulta de la familia o del entorno del paciente, porque ven que la estructura psíquica de esta persona ya no está adecuada. Bueno, en la próxima clase vamos a ver las manifestaciones clínicas y los criterios diagnósticos de la esquizofrenia.